22 años después, Izquierda Unida tiene representante en el Congreso de los Diputados representando a la provincia gaditana. El último en hacerlo fue el pasado 30 de junio el portuense José Luis Bueno, al que le damos la bienvenida y las gracias en esta primera entrevista que realiza para la tele el ya diputado nacional José Luis Bueno. José Luis, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, no sé, sorpresa ante esa designación, ¿te lo esperabas? No, bueno, sorpresa no, porque ya lo esperábamos, porque bueno, habíamos estado hablando con Juan Antonio Delgado semanas atrás y meses atrás de bueno, lo que iba a conllevar las elecciones andaluzas, y ya lo teníamos medio trabajado el tema de la sustitución. Pero bueno, eso no quita el tenerlo, digamos, ahí a la expectativa previsto, no le quita pues esa ilusión y esa responsabilidad, ¿no? de tener esa representación en la provincia de Cádiz. Una representación y sobre todo una responsabilidad. Yo creo, José Luis, una representación bien hecha por parte tuya, un tipo que se conoce muy bien lo que es la idiosincrasia de la provincia gaditana en todos sus contextos, pero que también una responsabilidad por ese tiempo y sobre todo por el contexto en el que estamos políticamente hablando. Sí, efectivamente. Primero por esos 22 años que hacía que no había un representante de Izquierda Unida en el Congreso, y porque ha despertado también mucha ilusión en la militancia de la provincia el hecho de volverse a ver representado ahí. Entonces, bueno, la responsabilidad de estar a la altura de ese reto es, bueno, pues sin duda está ahí palpable, ¿no? Y luego, pues efectivamente, es un contexto político estatal muy complicado, con una situación económica cada vez más difícil, un contexto internacional muy cambiante y muy difícil también. Pero bueno, yo creo que hay oportunidades para hacer las cosas bien, y para sobre todo poder ayudar al fin y al cabo a la gente de la provincia, a los trabajadores y trabajadoras del país, ¿no? Que es de lo que se trata al fin y al cabo, el poder estar en un gobierno y actuar desde el gobierno central. Bueno, ese desencadenante viene también predecido de esas elecciones andaluzas, no sé, sorprendente, esa mayoría absoluta del Partido Popular. Bueno, no sé si sorprendente, porque también había un caldo de cultivo que el Partido Popular lo ha hecho muy bien en torno a la figura de Juanma Moreno, ¿no? De un poco pues anunciar ya que ese resultado se iba a dar, y bueno, pues al final esa mayoría absoluta, esperemos, no tenemos mucha confianza, ¿no? Pero esperemos que esa mayoría absoluta no se vaya a traducir en políticas que vayan contra la mayoría social de Andalucía. Nosotros desde nuestra parte, con un resultado que ha sido malo, eso es evidente, hemos tenido solo 5 parlamentarios, pero bueno, yo estoy segurísimo que mis compañeros y mis compañeras van a dar el 100% o el 120% en hacer lo que siempre hemos hecho en las instituciones, que es defender a las personas que más necesitan ser defendidas desde las instituciones públicas. José Luis, en esa autocrítica que se ha podido realizar post elecciones andaluzas, ¿se ha podido ver esa fragmentación que tienen los partidos de izquierda, al menos en Andalucía, tan marcado? Bueno, sí, ha habido 2 proyectos políticos claros, ¿no? Digamos, por un lado el que hemos representado nosotros, con la confluencia entre las 3 principales fuerzas políticas de la izquierda estatal, Podemos, Izquierda Unida y Más País. Y por otro lado el proyecto, digamos, encabezado por Teresa Rodríguez, que es otro proyecto de izquierda, pero bueno, de otras connotaciones y con otro objetivo diferente al de nosotros, ¿no? Al final, bueno, la división siempre acaba perjudicando a unos y a otros, y en el caso que nos toca nuestra formación, esa división entre las 2 corrientes de la izquierda, pues bueno, ha supuesto que perdamos 7 parlamentarios, y al final pues ha propiciado una mayoría absoluta que yo creo que no va a convenir a la gente trabajadora de Andalucía, pero lo hecho está y ya ha pasado, y lo que nos toca ahora, con el resultado y con los números que han salido de las elecciones, afrontar los retos que nos vengan por delante y ya está, y a trabajar como siempre hemos hecho. Sí. ¿Se puede ver más como una victoria del Partido Popular o una derrota de los propios partidos de izquierda? Yo creo que las 2 cosas. Evidentemente es una victoria del Partido Popular porque es una mayoría absoluta en Andalucía y una mayoría absoluta sólida, y eso es incontestable. Y también desde el punto de vista de las organizaciones de izquierda, los resultados han sido malos para todos, también para el Partido Socialista, para nosotros y para Teresa Rodríguez, ¿no? Entonces, en esa reflexión que nos toca,
una de las cosas que tenemos que valorar es porque el Partido Popular ha conseguido esa mayoría absoluta y porque el conjunto de la izquierda no ha sido capaz de movilizar su electorado, no ha sido capaz de poner encima de la mesa un proyecto que acaben votándolo los andaluces y las andaluzas. Es una reflexión que tenemos que hacer con vistas a 4 años y bueno, para cambiar el signo político en nuestra comunidad. Hablamos del contexto social y político tan convulso que se viene dando, no solamente a nivel andaluz, nacional e internacional. Ese relato que la izquierda siempre ha ido prevaleciendo y marcando el ritmo, ¿puede perderse un poquito ahora viendo los resultados que se vienen marcando? Ese discurso siempre tan social, tan cercano. A ver, yo creo que si perdemos ese discurso lo hemos perdido todo, ¿no? Es decir, al final yo creo que lo que nos hace diferente o nos hace entender la política de otra manera es que creemos que estamos ahí para mejorar la vida de la gente, y si perdemos ese discurso, ese contacto con la gente corriente, pues estaremos haciendo lo mismo que hacen otros partidos políticos, ¿no? Entonces yo creo que no podemos perder pie con la realidad, a pesar de que los resultados electorales sean malos, a pesar de que parezca que haya el viento sopla a favor de las fuerzas de derecha, incluso de la extrema derecha, ¿no? Lo que nos toca es ser conscientes de esa realidad, ser conscientes de esas tendencias y revertirlas. No hay más, porque si queremos revertirlas es para implantar un proyecto político diferente, y si no creyésemos en ese proyecto diferente, pues no, nos vamos a nuestra casa y ya está, ¿no? Pero yo creo que hay margen para cambiar las cosas. Bueno, hablamos también de la propia cumbre de la OTAN que se ha celebrado días pasados en Madrid, y creo que también Izquierda Unida tiene mucho que decir, ¿no? Mucho que contar, y sobre todo en esa diversidad que siempre ha tenido la propia provincia de Cádiz. Aquí muy cerquita tenemos la base de Rota. Sí, correcto. Bueno, nosotros hemos sido muy claros siempre, y no obstante Izquierda Unida surge de las movilizaciones en los años 80, de las movilizaciones contra la entrada de España en la OTAN, ¿no? Ya 30 y tantos años después seguimos pensando, primero, que la OTAN, tal y como está pensada, básicamente, es un instrumento de otra época que sirve para generar inestabilidad más que otra cosa, y sobre todo la crítica que le hemos hecho nosotros tanto a la cumbre como a lo que ha salido de ella, es que creemos que no va a contribuir a calmar la situación a nivel internacional, sino que vamos a tensar más por todo lo que estamos viviendo en Europa, con la guerra en Ucrania, con la invasión de Rusia y tal, y sobre todo que creemos que hace falta otro tipo de política en mitad de esta crisis, ¿no? Que tenemos, que son dos crisis realmente, la crisis económica que nos viene del COVID-19 y la crisis económica que ha provocado esta guerra, ¿no? Y de ahí no salimos, desde nuestro punto de vista, no salimos con más dinero para armamento, con más dinero para tanques, para aviones, para armas, sino salimos con otro tipo de políticas sociales, de educación, de sanidad, seguir favoreciendo, por ejemplo, el ingreso mínimo, aumentando el salario mínimo interprofesional. Ese tipo de propuestas que hemos ido haciendo del gobierno, creemos que es mejor salir de ahí, y podríamos decir que preferimos invertir en personas a invertir en armas, ¿no? En este contexto, pero bueno, son cuestiones del ámbito internacional que creo que son una señal de identidad nuestra, y defendemos desde la coherencia en ese aspecto. ¿Cómo se puede conjugar para el roteño, para el gaditano en general que nos está viendo, cómo se puede conjugar el defender los puestos de trabajo de la base naval de Rota y en la misma línea marcar distancia con nuevos armamentos que se pueden tener, o sobre todo destructores que se pueden alcanzar en la propia base naval? Partimos de eso. Van a venir 2 nuevos destructores a la base de Rota, y eso el discurso oficial lo traduce en que va a generar más empleo y va a generar más riqueza. Puede ser así. A nosotros lo que no se nos olvida tampoco es que en la misma base de Rota llevamos muchos años de conflicto laboral serio con los trabajadores de allí, los trabajadores españoles de la base de Rota, los que trabajan para el aeropuerto, los bomberos, y son casos muy rocambolescos. Yo creo que se liga cuando decimos defender la soberanía nacional, y esto yo creo que es un concepto que a lo mejor desde la izquierda hemos abandonado en estos años y se lo ha apropiado la derecha, o la derecha le ha dado otro cariz. Pero defender la soberanía nacional es, por ejemplo, defender a estos trabajadores que tienen sentencias judiciales a su favor, que tienen un marco legislativo que les está dando la razón, y que hay una empresa
en este caso americana, que está incumpliendo, que está despidiendo, que está precarizando los puestos de trabajo. Entonces, si ese aumento de la presencia de Estados Unidos lo que se va a traducir es en esas prácticas, pues habrá que decirle, oiga, no, esto somos un país serio, somos un país europeo, esto no es una república bananera, permítanme la expresión, aquí hay que cumplir las leyes, sea usted de Estados Unidos, sea de Canadá o sea de donde sea. Yo creo que se liga por ahí, por defender nuestra soberanía, y ligado también a eso, nosotros creemos que nuestra política de defensa y nuestra política exterior tiene que basarse en los intereses de España, no tiene que ser dictada ni por Estados Unidos ni por otras potencias. Y eso se contradice con tener una base. El problema no es la base militar en sí, el problema es que es una base militar de Estados Unidos que funciona para llevar la guerra allá donde le interesa a Estados Unidos y que está al servicio de los intereses de Estados Unidos. Pero podría ser perfectamente una base naval española, donde estuviera el ejército español y sirviese para nuestros intereses. La crítica más profunda es a eso, es que tenemos ahí pues un elemento que sirve para generar inestabilidad en el mundo en función a lo que le interesa a los Estados Unidos. ¿Sale Estados Unidos mucho más reforzado con esta propia cumbre? Sí, ¿apostar mucho más por la base de derrota? Sí, bueno, al final hacemos lo que Estados Unidos quiere. Hoy es reforzar el escudo antimisiles, que los países europeos pongan más dinero encima de la mesa para política de defensa y ampliar la OTAN en función a lo que le interesa a Estados Unidos. La pregunta que deberíamos hacernos a nivel nacional, a nivel del Estado, es si esa serie de medidas sirven a la seguridad de España o no sirven a la seguridad de España, porque Estados Unidos está muy lejos de Rusia, está muy lejos de Ucrania, y nosotros los tenemos ahí al lado y se entran otra serie de consideraciones. Entonces habría que preguntarse si lo que estamos haciendo de verdad nos sirve a España y a los europeos, o estamos siguiendo la partida del tablero que nos va dictando, en este caso, desde Washington o desde... Esperemos a ver, ¿no?, lo que se va desarrollando. En esos intereses que se va a defender desde el Congreso de los Diputados, tenemos a José Luis Bueno como representante de la provincia gaditana. Te ha dado poco tiempo, ¿no?, desde el jueves, ¿no?, Muy poco. que tocaste el cargo. ¿Cómo se puede ver el puerto desde Madrid, Madrid desde el puerto? ¿Qué interés se puede tener para poder defender esos intereses de aquí locales? Hombre, hay cuestiones que al margen de las cuestiones que son de ámbito nacional, que también nos afecta. Por ejemplo, en el puerto sí dependemos de determinadas instituciones que dependen del gobierno central, de los ministerios de Interior, del Ministerio de Defensa, y luego también cuestiones ligadas a la propia administración local que se deciden a través del Ministerio de Hacienda y tal. Yo creo que puede ser una oportunidad el digamos, tener representación portuense en Madrid, a la hora de tener esa voz allí, de conocer la realidad portuense, que muchas veces quien legisla en Madrid a lo mejor no ha puesto un pie aquí y se pueden tomar determinadas decisiones que no convengan a la ciudad, ¿no? Entonces es cierto que fue el jueves pasado cuando tomé acta de diputado, prácticamente no he hecho todavía nada más allá que prometer el cargo. Pero yo creo que puede ser una oportunidad y luego también saber aprovechar muchas de las medidas que se están aprobando en el Congreso, saber por lo menos trasladarlas aquí a la ciudad y que existen y que nuestro ayuntamiento se puede beneficiar de determinado tipo de medidas, como ya ha pasado con la eliminación del tope de gasto, ha pasado con otra serie de cuestiones. Aunque bueno, también tenemos cuestiones del punto de vista negativo, que es que no solo no la aprovechamos, sino que incumplimos cuestiones que no deberíamos incumplir, como hemos denunciado recientemente, ha sido el bloqueo de la PIE, de la participación en los impuestos del Estado. Y pues ese tipo de cuestiones no deberían pasar, pero yo como portuense en el Congreso sí me comprometo, dentro de lo que cabe, a poder echar una mano para solucionar ese tipo de temas, aunque sobre todo incumben al gobierno local. Pero hablaba José Luis del presupuesto. Seguimos pasando el tiempo sin poder tener un presupuesto como tal en la localidad. ¿Eso cómo se puede ver? ¿Cómo se ve desde un punto de vista del político más cercano? Tú que eres concejal. Mal, se ve mal, porque uno que ya sabe cómo funciona el ayuntamiento por dentro, estamos ya a 11 meses de las elecciones municipales. Cuando nos demos cuenta estamos ya en pre-campaña y después en campaña. Y yo dije en su día en un pleno, no recuerdo hace ya tiempo, que igual Germán Beardo podía ser el primer alcalde de la historia del puerto que se fuera sin aprobar un presupuesto. Y yo creo que cada vez está más cerca de eso.
Han hecho, a mi modo de ver, han hecho un paripé, que ha sido mandar un documento a Madrid, al Ministerio de Hacienda, para que el Ministerio de Hacienda lo revise, y yo creo que a sabiendas de que el Ministerio de Hacienda lo va a echar para atrás, porque a raíz están las últimas noticias que hemos visto, ¿no? No se puede validar un presupuesto si tienes la PIE bloqueada, que esos son 2 millones de euros al mes. Entonces, yo creo que cuando el Ministerio responda, y responderá diciendo, oiga, usted se ha equivocado aquí, aquí, aquí. ¿Hay fecha para responder? Fecha concreta no hay, yo creo que eso irá en función, me imagino que del volumen de volumen que de tenga. cómo vaya entrando, sí, no sé exactamente el mecanismo, pero la cuestión es que yo creo que nos han querido tomar el pelo enviando algo a Madrid para poder decir que estamos trabajando en el presupuesto, cuando la realidad es que va a venir de vuelta con muchos rayones y con muchos tachones, porque no te pueden avalar una cuestión de base cuando tú estás incumpliendo los preceptos más básicos. Requisitos básicos tienen que cumplir. Claro, efectivamente. Sino el Ministerio de Hacienda, digamos, la decisión de bloquearte la PIE no la toma de un día para otro. Habrá habido determinados avisos, 3, 4, los que hayan sido, y cuando ha visto que el ayuntamiento no responde a esos requerimientos, pues ha dicho, bueno, pues si usted no responde, yo me tengo que garantizar el cobro, y en este caso te bloquea la PIE. En ese sentido, nosotros hemos hecho un trabajo al margen del gobierno porque ni hemos visto el presupuesto, ni hemos visto el borrador. ¿No ha habido ninguna reunión? Nada, cero. Con nuestro grupo, cero. Y me consta que con otros grupos de la oposición, igual. Entonces lo que decidimos en su día, en el mes de abril, fue empezar el trabajo por nuestra cuenta. Hemos iniciado una ronda de contacto con colectivos sociales, vecinales, sindicales, y estamos haciendo nuestro propio presupuesto, que será el que cuando nos llame, si es que nos llama alguna vez, pues le pondremos encima de la mesa, oiga, aquí están las demandas de Izquierda Unida que hemos consensuado con X colectivos. Pero es triste porque la ciudad funciona con el presupuesto 2018, que por muy bueno que fuese, pues tiene ya sus años, la ciudad no es la misma, el contexto político no es el mismo, el económico, ni el social, ni nada es el mismo, y estamos funcionando como si estuviéramos corriendo en Fórmula 1 con un 600, o con un coche, o con un modelo de Fórmula 1 de hace 7, 8 años, ¿no? Pues no competimos en igualdad de condiciones con nadie. Hablamos de presupuesto, hablamos también de Pozos Dulces. Se conocía días pasados también de que parece que se va a arreglar, al menos se va a dignificar lo que es la entrada del puerto. Cuando se escucha Pozos Dulces del propio ayuntamiento, chirría mucho. Pozos Dulces es ese expediente que tú lo escuchas y tienes que tocar madera, porque pues, uno de los expedientes más importantes que ha tenido la ciudad y que más ha acarreado y más polémicas ha acarreado. La solución que ha puesto encima de la mesa este equipo de gobierno, yo creo que es enterrar los 11 millones que allí se han echado y bueno, restituir una restitución lógica de lo que había antes, es decir, que no han apostado ni por terminar el parking, ni por reurbanizar, cómo se iba a reurbanizar la zona, con una ampliación del Parque Calderón y nada. Lo que se va a hacer es volver a poner ahí un parking en superficie, que es lo que había. Entonces, bueno, es una tener lo mismo, pero encima hay que pagar esos 11 millones de euros. Esos 11 millones ya están invertidos porque la obra se inició y eso no se va a terminar. Entonces sobre eso se tapará, se construirá el nuevo parking en superficie y harán esta restitución lógica a lo que había antes de iniciar la obra, con lo cual pues hemos perdido una década prácticamente, hemos perdido mucho tiempo, muchas energías, para volver a lo que había. Cuando este alcalde, una de las promesas que tuvo al entrar fue que iba a solucionar, pues que iba a terminar el parque. Es otra muestra más de incumplimiento y una cuestión que arrastramos, sobre todo los comerciantes de la zona, que yo no me puedo poner en su sitio. Yo he hablado con algunos de ellos, no me puedo poner en su sitio porque son ellos los que han sufrido todo este tiempo de males y de molestias y de pérdidas. Los vaivenes que tiene siempre la propia obra. Y ellos ven como positivo que aquello se vaya a terminar, pero pensando como ciudad, pues hemos hecho un pan con unas tortas. Bueno, incluso también la propia imagen, ¿no?, que ofrecemos ahora mismo que estamos en verano, sí, sin duda, con tantos turistas que vienen y ven esa entrada al puerto que nos dice mucho y para bien de la propia ciudad. Sin duda, eso, yo creo que estamos todos de acuerdo en que no es una imagen, imagen que acorde a lo que es esta ciudad. Ahí estamos de acuerdo. La cuestión era que ha habido 3 años de mandato, un gobierno que venía con soluciones, que tenía soluciones para todo, que ha tenido 3 años, ha dejado pasar el tiempo y al final pues ha tomado la decisión peor posible para llegar a las elecciones con algo hecho. Y yo creo que es la peor decisión posible como ciudad, porque esto se podía haber hecho al empezar el mandato y hoy tendríamos Pozos Dulces terminados.
pero la decisión que se ha tomado es, bueno, primero esperar y ahora terminarlo como se pueda. Y ya está. Okay. Bueno, el combinar el Congreso con el propio Ayuntamiento, ser coordinador de Izquierda Unida en el puerto, concejal con todos los problemas, todas las historias que tiene también en esa previa, esas próximas elecciones de mayo de 2023, ¿cómo se va a combinar? ¿Cómo se va a hacer? ¿Vas a acercar Madrid? Ojalá. Ojalá, no, pero bueno, de momento es compatible, eso lo estuvimos valorando a nivel de organización, es compatible a nivel de Congreso y concejalía, digamos, de ayuntamiento, portavocía. Sí que es cierto que por poco tiempo que te quite el Congreso te quita tiempo de la ciudad, entonces afortunadamente, bueno, tenemos de la dirección local compañeros y compañeras que pueden suplir en parte esa labor, más allá de los plenos y de las comisiones del ayuntamiento, que ahí seguiré yo yendo. Pero bueno, como estamos a 11 meses de finalizar el mandato, creo que bueno, se puede compaginar. Va a ser mucho avión, mucho tren, mucho trajín, pero sobre todo aquí cuento primero con el apoyo de la Asamblea para lo que puedan aportar ellos y cubrir ellos y trabajar ellos mientras el tiempo que yo tenga que estar en Madrid. Y bueno, creo que lo vamos a llevar bien, porque también es una oportunidad, bueno, para que otros compañeros vayan cogiendo rodaje, como se suele decir, ¿no? Vayan calentando, como se dice en el fútbol. Y también, bueno, tener el equipo de campaña listo para cuando lleguen las elecciones municipales. Esa es la pregunta que te iba a hacer ahora. ¿Cómo se prepara de cara a unas próximas elecciones, con un verano de por medio? El curso político también ha empezado, empezará en septiembre, y la verdad que viene bastante calentito, y sobre todo también por la propia Izquierda Unida. Adelante el puerto. ¿Cómo va a quedar ese contexto? Nosotros ahora mismo, a nivel de Izquierda Unida Andalucía, hemos aprobado durante este mes de julio, vamos a realizar un balance de cómo ha sido la campaña electoral andaluza, ¿vale? Y hablando también de cuestión de confluencias y de candidatura y tal. Y nos hemos marcado el mes de septiembre para tener el debate entre las asambleas de Andalucía, de las elecciones municipales, de cómo afrontar las elecciones municipales, y una vez que salgamos de ese debate, empezado octubre, ya con la sexta marcha puesta en vistas a las municipales. Digamos, ese es un debate que vamos a tener de manera colectiva. Si me preguntas a mí mi opinión, yo creo que en el ADN de Izquierda Unida siempre ha estado el entenderse con más gente y el sumar más gente al proyecto político. Que es cierto que hemos entrado en una vorágine de cambios de nombre últimamente. ¿Puede despistar un poquito eso de cara al Seguro, electorado? yo estoy convencido que despista. Estoy convencido porque bueno, hemos ido cambiando de nombre de manera demasiado habitual, ¿no? Pero más allá de la cuestión del nombre, que es importante, si nos llamamos A, B o C, o nos llamamos Adelante o Unidas Podemos o Izquierda Unida, como sea, la parte de atrás yo creo que se tiene que mantener igual. Es decir, nosotros queremos sumar a gente de otros movimientos sociales, de partidos, en una candidatura de izquierda lo más amplia posible, y que sobre todo tenga posibilidades de optar a la alcaldía del puerto o a cambiar el signo político del ayuntamiento. Eso creo yo que debe ser el camino. ¿Cómo lo vamos a materializar? En septiembre veremos, y en octubre empezaremos a trabajar en el escenario que sea. Que se acuerde. Que se acuerde, claro, efectivamente. No sé, la última, las próximas elecciones, en mayo, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve más allá de la propia Izquierda Unida? Bueno, yo creo que hay cosas que son objetivas. Por ejemplo, es objetivo que el área de fiestas ha funcionado muy bien en este ayuntamiento. Nadie lo critica. Es objetivo. Yo creo que, bueno, con dinero todo es más fácil, y creo que el gobierno de Germán Beardo ha visto que era un filón, que el área de fiestas le estaba supliendo muchas cuestiones que no estaba gestionando, y bueno, pues ha apostado ahí a caballo ganador, ¿no? Pero al margen de eso también es objetivo que ha habido muchísimos problemas estos 3 años, que la ciudad tiene una parálisis importante en cuestiones de economía, en cuestiones de gestión administrativa, en cuestiones habituales que tienen que suponer el trabajo habitual de un gobierno, y nos encontramos también, pues bueno, con bastantes sectores de la población que, digamos, que se han dado cuenta, gente que incluso la gente en anteriores municipales votó al Partido Popular, está muy descontento con ese tipo de cuestiones de descuido de lo habitual. Yo creo que se abre una oportunidad, porque bueno, se abre una oportunidad política en cuanto a las formaciones de izquierda. Creo que el Partido Popular va a sufrir cierto desgaste. Veremos cómo actúa Ciudadanos o cómo actúa también
las candidaturas de la extrema derecha, etcétera, pero yo creo que el escenario está abierto y lo que hemos trabajado en estos 3 años y lo que podamos trabajar de aquí a mayo debe suponer que el conjunto de fuerzas de la izquierda sea capaz de sumar una mayoría para cambiar el signo político del ayuntamiento. No por nada, sino porque yo creo que otros 4 años de Partido Popular en mayoría o en minoría va a suponer lo que ya ha pasado en este, es decir, el ayuntamiento paralizado, estamos con el periodo medio de pago cerca de los 280 días, que eso es una locura. Eso significa que una persona que le trabaja al ayuntamiento va a cobrar de media en 9 meses, eso no hay autónomo que lo soporte, no hay pequeña empresa que lo soporte. Y como esas otras tantas, de servicios que se caen, hemos sido portada nacional por cuestiones que no se pueda enterrar dignamente a la gente en el cementerio municipal, ese tipo de cuestiones del día a día que se han descuidado y a las que hay que poner coto. Y yo creo que tenemos que abrir ese escenario para ese cambio de gobierno. Izquierda Unida va a estar ahí. Si se puede dar una opción de cambio de signo político a la alcaldía, nosotros vamos a trabajar porque se dé ese cambio y por encabezar ese cambio. Bueno, pues eso lo veremos ya en mayo de 2023. Queda muchísimo, 11 meses todavía, pero nosotros hablamos de esta actualidad que nos importa en esa OTAN, el puerto, a nivel nacional, Ucrania. Hemos hablado de muchísimos temas. ¿Sí? Y creo que ha dado para mucho, ¿no? Ha estado muy bien. Ha dado para mucho y ha estado muy bien. Bueno, a disfrutar del verano. Igualmente. Bueno, pues no sé. La última pregunta, alguna cosa que quiera apuntar. Nada, esperemos que al Racing Portuense le vaya bien esta temporada. Mucho ánimo a la plantilla y a encarar la nueva competición con energía. Subir, ¿no? Esperemos que pueda subir la próxima temporada. Pues yo creo que ha dado para muchísimo para esta entrevista con José Luis Bueno, nuevo diputado nacional, coordinador también de Izquierda Unida y concejal también de la propia formación. Toda la suerte del mundo, que es la suerte también del puerto. Muchas gracias. Muchas gracias.